Señores, vamos a hablar de los endgames. Dejadme en los comentarios cuántos endgames completáis en máxima dificultad, cuántas estrellas en el abismo, cuántos pisos en el teatro, que dentro de nada resetea con nueva modalidad, nuevos pisos, nuevas recompensas, nuevas mecánicas en 2 días o al siguiente día de ver este vídeo. Y en la conflagración Estigia, ¿conseguís pasar el piso 5 o hasta 6, aunque sea para las skins 4 estrellas? Vamos a hablar de la evolución del pilar fundamental y la motivación para mantener el combate de Genshin Impact, para que sacar personajes nuevos merezca la pena, para que el power creep de que cada personaje nuevo sea mejor que los antiguos tenga un mínimo sentido, pero sobre todo de la mecánica que más ha motivado durante mucho tiempo a los jugadores de Genshin, durante además 3, casi 4 años hasta Fontaine, que llegó el teatro, hubo un solo endgame que fue el abismo, y que la mayoría, y que a día de hoy como creador sigo recibiendo un montón de mensajes de gente que le hace una increíble ilusión decir: Phil, gracias a tus guías pude pasarme por primera vez el piso 12 del abismo. La gente todavía no he leído ni un solo comentario de me pude pasar por primera vez el teatro o me pasé por primera vez la conflagración piso 5, porque quizá a día de hoy son endgames restringidos a otras mecánicas, pero lo que en su momento es, o sea, fue y actualmente es el abismo, es un antes y un después para los jugadores. Recién en Fontaine tuvimos el equivalente al segundo endgame, que fue el teatro, con ciertos problemas que comentaremos en el vídeo, y posteriormente en Natlan, en la 5.7, tenemos la conflagración Estigia, que estamos en la 3ª edición de esta conflagración Estigia. Hoy prepararos y tomar buen asiento, comida, buena compañía, porque vamos a hablar y vamos a ver el recorrido, la evolución y un análisis súper detallado de los endgames de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar todos vuestros puntitos de hype en este vídeo para que el vídeo se recomiende y explote. Sabéis que ayuda un montón, no sabéis cuánto ayuda todo el apoyo free to play, más de lo que creéis, así que gracias por ello, me permite hacer lo que hago, como regalaros 2 bendis todos los días, solo para apoyar el canal free to play, y en directo todavía quedan más de 100 bendis de las 200 bendis por llegar a 200.000, ya hemos sorteado casi la mitad. Suerte el Envaler de Flins, que ya llega dentro de poquito. Bienvenidos invitados a los directos, como comentaba, gracias por estar ahí. Que aproveche si estáis comiendo, nunca se me va a olvidar, se me olvida, me funáis en algún vídeo. No me ha deseado que aproveche. Y vamos con los endgames. El abismo es el más importante para todos y el que a día de hoy a mucha gente le sigue suponiendo un reto. Vamos a empezar hablando del teatro, del que realmente a mí menos ilusión personalmente me hace, del que en general los jugadores de Genshin podrían perfectamente prescindir, y del que objetivamente hablando desde el canal, en todo YouTube Genshin Impact menos interés tiene. Los vídeos del teatro, de hecho, ya sabéis que en la conflagración y el abismo hay mucha gente que hace showcase, que hace récords de tiempo, que enseña mecánicas, que enseña trucos. No hay vídeos del teatro prácticamente. No hay vídeos del teatro haciendo nada interesante. Los creadores tienen súper pocas visitas cuando hacemos guías del teatro, en general en habla hispana y habla inglesa. De hecho, hay creadores que no hacen guías del teatro porque saben que a la gente les da exactamente igual. Yo sí las hago, sé que dentro de la media de pocas visitas en los vídeos de los teatros en mi canal, como en general hay mucho contenido de la parte técnica del juego, builds, abismos, guías, tutoriales, sí son vistos por encima de la media normal de todo YouTube, pero el teatro es el que menos interés tiene en general de los jugadores y de los creadores incluso. ¿Qué problema tiene el teatro? Pues tiene 2 problemas básicamente. Problema número 1, no hay dificultad. En el teatro lo que hay es te meten más pisos, pero por cada piso que te meten te obligan a meter más personajes, con lo cual te obligan a gastar más resina, porque si fueran todos los personajes en todo momento, pues una cuenta en algún momento late podría entrar perfectamente con la cantidad de personajes que te pide. El problema está que hasta las cuentas late que tienen muchos personajes, como el teatro tiene una mecánica que es cambiar de elemento cada mes, porque reseta cada uno de mes, a veces, por muy late que sea tu cuenta, no tienes personajes geo o no tienes cualquier cosa y resulta que no puedes entrar. Y va a haber un cambio ahora en el teatro que resetea, creo que después de que veáis este vídeo, el día siguiente, haré guía, no os preocupéis, donde van a meter 2 pisos extra. Esos 2 pisos extra te van a requerir como 5 o 6 más personajes de lo que te pide de normal. Si el máximo actual te pide 22, el nuevo te va a pedir 26. Y esos pisos extra no van a ser 12 pisos, sino que van a ser 2 pisos aleatorios que van a spawnear dentro de tu recorrido normal,
Y esos pisos, aparte de darte más protogemas, más recompensas, y creo que además de una escarcha al teatro, ahora te van a dar una pluma si consigues hacer 11 estrellas. Hasta ahora con las 9 estrellas te daban la escarcha. Te van a dar una carta del arcano, que es una cosa inútil solo para coleccionables, para intercambio entre otros jugadores cuando tienes duplicadas las cartas, y para logros, para que se desbloqueen logros, que son más protogemas para los que cazan los logros en Genshin y pues quieren tener todos, ¿no? Básicamente, un poquito más. ¿Qué problema hay con todo esto? Pues que sigue siendo básicamente dificultad ya no artificial a nivel de no, es que le pone más vida a los bosses. No, es peor todavía. Es un tipo de sistema totalmente predatorio, peor que todo lo que tiene muchísimos gachas y peor que otras cosas que hace Genshin, en el que simplemente te obligan de mala manera a meter personajes a lo loco, a que los subas y malgastes resina a lo loco con lo preciada que es la resina, y que encima, para colmo, como en el resto de endgames tienes la libertad de meter un personaje por sala, 2 personajes por sala si eres muy bueno, que te sobren personajes para otra sala. Aquí no, aquí te obligan a que cada piso tienes que meter obligatoriamente 4 personajes para malgastar esos personajes sin equipar, que subiste al 70 y que malgastaste resina y toda la historia. Es el peor modo de juego. Y dije, tiene 2 puntos malos. Acabo de explicar uno, que es ese malgasto de resina súper mal excusado para darle un endgame al jugador que la gente preferiría que no estuviera. Ahí está el punto. El punto número 2 del problema del teatro es que en el momento en que quisieron implementarlo, nos hicieron la que siempre nos hacen de liárnosla porque son hoyovers, y básicamente quitaron un reset de abismo cada 15 días para meter una vez al mes al día 1 el teatro y una vez al mes al día 15 el abismo. Entonces, si hubieran dejado el abismo tal y como estaba, sin quitar ningún reset cada 15 días, y adicionalmente metían el teatro, es decir, nos daban objetivamente más protogemas con un endgame nuevo sin tener que recortar ninguno anterior, mucha gente hubiese dicho, paso del teatro, sigo con mi abismo y ni pierdo ni gano nada, o tenía al menos la capacidad de elegir, o si quiero más, pues hago el esfuerzo, pero lo ven como lo que es, algo secundario. Sin embargo, el segundo gran problema es ese, que nos obligaron. Nos dijeron, tú tenías tu conteo de protogemas con el abismo, pues ahora te quitamos un abismo para obligarte a jugar un teatro. Y digamos, atacaron al sesgo de costumbre. Ya cada 15 días, jugador de Genshin pues entraba al nuevo abismo, hacía el reset, sacaba sus protogemas, sacaba sus equipos ahí mamadísimos que intentaba farmear durante un montón de tiempo para brillar en el teatro, o en el abismo en este caso. Y pues el teatro es el peor modo actualmente porque objetivamente no te ofrece ningún tipo de dificultad. Quien lo disfrute, me alegro mucho. Siempre hay gente que dice por ahí cuando digo que el teatro es muy malo, no, pero a mí me gusta y hago cosas raras y combinaciones extrañas y no sé qué. Ya, amigo, pero tu cuenta es una cuenta mid. No hay un jugador late que me haya dicho esto. Me lo dicen las cuentas mids que se divierten en el teatro pues porque chingaderas al azar, como digo muchas veces, pero en cuanto llegáis a pasaros de sobra el abismo full estrellas, de sobra la conflagración piso 5 al menos, e incluso os podéis plantear las 6, cuando volvéis al teatro es solo como que, bueno, pues otra vez aquí a intentar gastar resina a ver si consigo las estrellas para escarcha, que es valiosa, pero poquito más. Así que primer modo de juego, el teatro. ¿Aporta a Genshin? La verdad es que si no existiera el teatro, Genshin sería un poquito mejor. Segundo modo, la conflagración. La conflagración es el último modo y estamos actualmente en la tercera edición de la conflagración. Son bosses que a máxima dificultad tienen entre 10 y 20 millones de vida, con mecánicas en este caso tremendamente extremas. Sabéis que, por ejemplo, el escudo Raskolnikov ahora mismo se ha hecho muy complicado, pero por otro lado el cangrejo, que estaréis viendo por aquí un gameplay, básicamente hay formas ahora de que casi cualquier cuenta free to play con Lauma C0, Najida C0, Aino, que es gratis, y algún último personaje más sumado a esta core, Mona se está utilizando mucho, se bajan al cangrejo en unos entre 30 y 40 segundos si lo haces bien en la dificultad 6. Es un gimmick que se llama, y es básicamente una mecánica que está abusando de pues esta mecánica del propio cangrejo, que son sus semillas, y se puede sacar en 40 segundos en cualquier cuenta free to play. Está divertido. Yo estoy rozando, tengo ahora mismo 38 mientras grabo este vídeo, quiero rozar los 33 para sacar las skins de armas 5 estrellas. Y básicamente esto es para jugadores que saben demasiado del juego, que tienen ya las cuentas muy antiguas, y sobre todo para un free to play está medianamente complicado. Si quieres las skins 5 estrellas, me refiero, si quieres las de 4 estrellas sí se puede conseguir. Yo en mi cuenta free to play las he conseguido recurrentemente, aún no he entrado porque no te construía la UMA en esta edición, pero voy a conseguir seguro las skins de armas de 4 estrellas en mi cuenta free to play de siguiente vez consecutiva, porque las he conseguido siempre. Y de hecho en la cuenta principal, de nuevo, no tengo C6 ni armas con refinamientos, pero voy a volver a sacar las skins de armas 5 estrellas, dificultad 6, 180 segundos. Pero ¿qué pasa con la conflagración?
Pasa que tiene sus limitaciones y es el modo de juego actual más difícil. En la conflagración, el reto real que os diría que equivaldría al Abismo 12 durante muchos años en Genshin, que muchos pasaban y muchos otros todavía no pasaban, es la conflagración piso 5. La 6 os puede dar igual, es verdad que es muy difícil y toda la historia, pero las recompensas son skins de armas que luego os las quitan, entonces da igual. Pero la dificultad 5 de la conflagración nos da una última pluma. Esa última pluma es el premio real, ya que la dificultad 4, lo voy a recordar infinitas veces porque siempre aparece alguien que me dice, pues yo no sabía esto. La dificultad 4 se puede sacar en multijugador recogiendo las recompensas, pero no tiene matchmaking como la dificultad 3. La dificultad 3 tú le das al botón, te encuentra amigos o gente que está ahí ayudando a la gente, se carrean, pum, 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 tu pluma. La dificultad 4 ya no se puede dar al botón de matchmaking, sino que ya tienes que encontrar un amigo. Entonces, quien no tenga nadie que entre a su mundo y lo haga, o que tú entres al mundo de otra persona y se lo carrees, entonces en ese momento es donde os recomiendo el Discord, exclamación Discord, como si fuera esto el directo. Link aquí abajo en la descripción del Discord, uniros, bienvenidos, y ahí hay un canal que se llama Endgame. Entráis y hay un montón de gente, incluso muchos ballenas, ayudando a la gente para que saque su dificultad 4. ¿Cuál es la difícil? La 5. La 5 pueden cuentas y pueden o no pueden otras cuentas. Últimamente ya sabéis que los creadores hacemos muchas guías sobre la conflagración y hay bastantes combinaciones para, sin tener los personajes obligatorios de turno, te puedas bajar los bosses. De hecho, esta de nuevo en el centro con Hyperbloom, arriba con un equipo de daño dual, yo que sé, Mulan y Mabuika, o Varesa Mabuika, o muchas combinaciones con Mabuika en resumen, o un Skirk Nubileta, el intergaláctico, o alguna cosa así se puede. La dificultad 5 de hecho es relativamente fácil con todo C0, y el bicho abajo, Raskolnikov, sobre todo con mucho electro, se puede. También Varesa, Clorinde. Hay muchas combinaciones también de equipos de full piro, Mabuika, Arlequino, que se pueden bajar el escudo con un par de combos, lo bajan bastante rápido. Entonces la dificultad 5 es lo que anteriormente era el Abismo 12. Y ahora es el Abismo 12, un modo bastante fácil que la mayoría de jugadores de Genshin se pasan. Si eres nuevo y estás viendo este vídeo, yo no me paso el Abismo 12. Ya llegarás a pasártelo, no te preocupes. Pero también he notado una mejoría general en las cuentas de la gente después de la conflagración. Porque al ser un modo tan exigente y que fue un choque y un jarro de agua fría para los jugadores, han evolucionado, se han adaptado, han mejorado bastante de hecho. Y el Abismo 12 tiene una constante de vida y mecánicas que nunca ha bajado. Es decir, cada actualización o versión el Abismo tiene entre 1 y 2 millones más de vida y eso no ha cambiado. Sin embargo, a día de hoy, la sensación de los jugadores sobre el Abismo es que el Abismo es muy fácil en comparación con la conflagración por ese techo nuevo de exigencia del juego. A día de hoy, sin que el Abismo haya sido más fácil en ninguna ocasión y que siempre tiene más millones de vida que la versión anterior de forma continua, es una mejora progresiva continua que nunca ha parado, la gente ve muy fácil el Abismo, muy fácil. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de explicar, porque la conflagración es un modo de exigencia mucho más difícil. Y ¿creo que ha traído aire fresco al juego la conflagración? En mi opinión, sí. Yo personalmente la disfruto muchísimo, más que el Abismo, porque el Abismo a día de hoy le doy un botón y lo desaparezco, me lo paso con un personaje por sala. Sin embargo, la conflagración es un endgame donde tengo que pensar, aprender, romperme la cabeza, traeros guías y me canjean muchísimo en directo abismos y conflagraciones. Recomendadísimo abrir a los streams y canjearlo por subs o bits apoyando el canal. Y entonces me tengo que romper la cabeza para que en 80.000 combinaciones de personajes de cada una de vuestras cuentas y no muy bien construidos muchas veces, tenga que terminar sacando siempre el reto para que la gente tenga las recompensas y no pierda protogemas, o que al menos tenga el abismo hecho y la conflagración hecha. Entonces, la conflagración para mí, a pesar de que mucha gente lloró mucho y se quejó el día que salió, me parece uno de los modos que más ha enriquecido Genshin Impact y que no depende solo del dinero si no te enfocas en la dificultad 6. La dificultad 6 es dinero. La dificultad 5 es conocimiento, constancia y obviamente que tu cuenta esté enfocada en entender las mecánicas del juego y llevarlas al cielo. Porque hay personajes como Chasca que la conflagración brillan bastante, pero hay que saber cómo distribuir los recursos para que tengas 3 equipos que se puedan bajar la mayoría de retos de la conflagración. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludwig se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Sí,
Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Lootbar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Y por último en este vídeo, el rey de los endgames y el modo que literalmente ha acarreado el juego, y que yo creo que si no existiera, muchos jugadores hubieran dejado el propio Genshin, y que de hecho, como os expliqué, hemos tenido casi 4 años enteros, bueno, 4 años enteros solo, que es el abismo, el modo endgame primigenio, la típica torre, digamos, que tienen todos los videojuegos, como su concepto muchos entendisteis como la torre batalla de Pokémon Esmeralda, donde después de pasarnos la liga Pokémon vamos a probar suerte a la torre batalla y donde tenemos realmente un reto que se puede repetir. Y el abismo ha sido siempre ese modo endgame en Genshin que se puede repetir continuamente, pero que eran tan listos que en vez de dejarnos repetir las veces que quisiéramos, nos ponían el reset cada 2 semanas para que estuviéramos ansiosos por sacar esas preciadas protogemas y poder tener pues 5 deseos más, que es lo que te da el abismo, 5 deseos. El abismo, ¿qué es lo que aporta? A día de hoy el abismo en su momento siempre tuvo bufos ligados a los personajes de turno y siempre han salido continuamente enemigos que tenían sinergias para que tus personajes de la nación, del banner y del meta del timing concreto del año donde estabas jugándolo tuviesen beneficios sobre esos mismos enemigos y te obligase, entre comillas, a sacar esos personajes por sus mecánicas. Esto cada vez ha sido más abrupto, más exagerado, más obligatorio prácticamente, y aparte los bufos por sala que te dan antes eran también bufos más suaves relacionados con los personajes de turno y ahora literalmente son tan descarados como 75% de daño en electrocargado y electrocargado lunar para que juegues ahí al Flims y a la Inefa. Literalmente el abismo a día de hoy se ha vuelto más un campo de pruebas. Para mucha gente es ya muy sencillo dentro de lo que cabe, es esponjas de daño como mucha gente los llama, al igual que la conflagración, que tienen mecánicas más ligadas a usa estos elementos, usa este equipo y usa este personaje y aprovecha el bufo del abismo, y que realmente a día de hoy con tener un conocimiento medio, ya ni siquiera altísimo del juego, el abismo 12 full estrellas ya es para todos los públicos y en mi opinión está en la fina línea entre lo que antes se consideraba tryhard o meta de un juego y lo que ahora se pudiera considerar casual. El abismo está en esa línea. Los más casuals, pero que lleven años jugando ininterrumpidamente, quien deja y vuelve el juego por épocas nunca va a estar al día del todo y nunca va a estar, digamos, a gusto con lo que tiene o no tiene, porque siempre le va a parecer que todo es demasiado nuevo, hay demasiado contenido por hacer, demasiado texto y que los enemigos nuevos no se adaptan a los personajes antiguos y no tienen acceso a las nuevas mecánicas porque dejaron de jugar y no sacaron personajes importantes cuando tocaba. Pero el abismo a día de hoy está en esa línea entre lo que antes era un tryhard y lo que antes era un casual. A día de hoy un casual jugando bastantes años a Genshin ya se pasa el abismo full estrellas muy sobrado. Conclusión de todo esto. ¿Qué tenemos con los endgames? Pues que si un endgame se hace bien, enriquece el juego, como ha sido el abismo toda la vida, porque ya son 5 años de Genshin, o como es la conflagración, que aunque haya planteado quejas, prácticamente ha planteado quejas en la comunidad habla hispana, que es la comunidad que menos gasta en el juego. Es lo que hay, lo he dicho en muchos vídeos, porque hay que ver las cosas del prisma correcto. Pero fuera de esos lloros iniciales, la conflagración es un modo al que a día de hoy la gente ha vuelto a tener las ganas, motivación e inspiración por mejorar sus cuentas y por ellos mismos mejorar y entender como jugadores por encima de lo que en su momento hacía el abismo, porque el abismo a día de hoy, como digo, es casi para casuals. Y sin embargo, luego hay modos más restrictivos que son simplemente una excusa para obligarte a malgastar, como el teatro, que es gasta resina, gasta resina, gasta resina. Mucha gente
pasa totalmente de la escarcha y de las recompensas del teatro solo porque son conscientes de que la resina es muy valiosa y de que no va a merecer la pena subir a varios personajes inútiles que nunca van a jugar a nivel 70 solo para entrar al teatro y alcanzar ciertos pisos que muchas veces, y yo mismo me pasa también, me enfado, y creo que con mucha razón, porque en muchas cuentas vuestras o mías llego al final del teatro, al último piso, y digo, ahí va, si me sobraron 5 personajes, 2 rayitos por personaje. Esos son 10 veces que podría haber combatido con lo que me obligan a meter al teatro. Me podrían haber dejado perfectamente, si me sobran 5 personajes enteros, entrar no obligándome con 22, sino con 17, 18. Y me lo podría haber pasado perfectamente sin malgastar resina o que otra persona gaste resina. Entonces, los endgames enriquecen el juego porque es el modo late, es el paso final, es la liga Pokémon o la torre batalla donde por fin la gente puede poner a prueba todo el, digamos, trabajo y constancia que ha tenido a la par que jugaba y mientras se divertía trataba también de gestionar bien los recursos y tomar buenas decisiones en un juego que no es como los juegos convencionales de, bueno, yo apago el botón y me voy a mi casa, sino que es un juego como servicio y además es gacha, donde continuamente debes jugar, donde tiene un montón de mecánicas para sentir de que te quedas atrás si no estás al día, donde has de hacer las cosas con un poquito más de seriedad y determinación y que no puedes empezar una partida nueva cuando quieras reseteando todo porque las protogemas que gastaste nunca las vas a recuperar y los artefactos que quemaste nunca puedes darle un botón para recuperarlos y sobre todo que ponerte al día en Late en Genshin no es cuestión de jugar 3 o 4 días como cualquier juego de principio y fin, sino que a lo mejor para ponerte en Late en Genshin a día de hoy hace falta por lo menos un año y que por suerte tenemos también un patrón interesante en el que durante Fontaine vino un endgame, durante Natlan vino otro endgame y me encantaría que en Notcry llegue otro endgame más, tengamos por fin 4 endgames distintos, pero que sean más parecidos a un intermedio entre abismo y conflagración y no tanto a un teatro que es solo obligarte a malgastar. Este es el análisis de los endgames, sí que han aportado mucho al juego y yo me alegro muchísimo de lo que es a día de hoy la conflagración. No os preocupéis, solo plantearos la dificultad 5 que es la única que merece la pena y poquito más, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.